Olá, olá a todos que nos acompanham aqui nessa primeira sessão desse grande momento para que possamos todos na América Latina discutir sobre a compreensão leitora. Meu nome é Ana Penido, eu dirijo o Centro Lehman de Liderança para a Equidade na Educação. Espero que aqueles que falam português estejam me compreendendo bem e os que falam espanhol possam me acompanhar pelas legendas aí abaixo da tela. Mas, por favor, já deixo aqui o chat como um canal para que possam se comunicar conosco. Então, qualquer pergunta, sugestão, encaminhamento, aguardo aqui a interação de vocês. Dizer que eu compactuo com os meus companheiros de mesa desse sonho, o sonho, né, de uma América Latina que lê, que compreende e que escreve. E a gente sabe que esse sonho é complexo de ser realizado e por isso precisa da colaboração de muitos. Então, estar aqui como parte de um movimento pela compreensão leitora na região é também uma possibilidade da gente ver esse sonho se realizar. Mas, como diz o próprio documento do movimento, esse sonho se realizará com a cooperação entre governos, sociedade civil, organismos internacionais, academia. Sem a colaboração de todos, vai ser muito difícil a gente avançar e na velocidade e na consistência que a gente deseja. Então, esse painel aqui é justamente para a gente falar desse sonho de uma América Latina leitora, escritora, mas o que diferentes setores podem fazer para que isso aconteça. Então, eu estou aqui com o Veveu Arruda, grande amigo, meu conselheiro, ex-prefeito de Sobral, que conseguiu garantir a alfabetização de qualidade para todas as crianças e vem sustentando esse resultado. O Veveu que criou a Associação Bem Comum e que hoje leva essa experiência para muitos outros municípios, estados e até países. Eu estou aqui com o Valtencir Mendes, que além de fruto de uma escola rural no interior do Rio Grande do Sul, no Brasil, que sabe muito bem a importância da educação como oportunidade aí para as crianças e adolescentes perseguirem os seus sonhos, né? Mas que hoje é o chefe de educação para a América Latina e Caribe da Unesco, baseado em Santiago. E eu estou aqui com Patrícia Vasque del Mercado, que acredita também na força da mobilização da sociedade civil para demandar educação de qualidade, mas para se unir e também cooperar com governos para que isso aconteça, né? Patrícia, que é a presidente executiva do Mexicanos Primeiro. Então, um prazer estar aqui com vocês e eu vou começar passando a palavra para o Veveu, para que Veveu possa nos... eu vou usar uma palavra que em português é um neologismo, que é que o Veveu nos ajude a esperançar, que o Veveu nos ajude a acreditar que é possível garantir a alfabetização de qualidade para todas as crianças na América Latina. Veveu, é possível mesmo? O que a gente precisa fazer para garantir a alfabetização de qualidade em 7 minutos? Bom, primeiro expressar minha alegria, satisfação de estar aqui ao seu lado, Ana, e os demais que compõem aqui essa mesa, para um tema tão relevante como a alfabetização das crianças, compreensão leitora, que é um desafio dos países que compõem a América do Sul. Para aproveitar o tempo, eu diria que sim, é absolutamente possível erradicar o analfabetismo na América do Sul, na América Latina, no Brasil, né? E digo porque já há exemplos que podem ser inspiradores para que
o compartilhamento das experiências, guardadas as especificidades de cada lugar, se torne materialmente possível a superação dessa tragédia que, de certa forma, marca, né, o futuro da América do Sul ao passado. Né? Do mesmo jeito que o analfabetismo, que eu considero uma tragédia, nós temos no Brasil mais de 50% de crianças analfabetas antes de completar 7 anos de idade, quando ela está concluindo o segundo ano das séries iniciais. Essa tragédia não é um acaso, é uma escolha política que resultou nessa tragédia silenciosa. Eu tenho a impressão que essa é também uma escolha que acontece com os demais países que compõem a América do Sul, a América Latina. Né? O que é que nós precisamos fazer? Escolher a superação do analfabetismo. Isso parte principalmente de uma decisão, que eu diria, dos gestores públicos, né, seja o presidente do país, o ministro, os governadores, os prefeitos, né, uma decisão efetiva, né, no sentido de tornar prioridade a alfabetização. E isso a gente está vendo acontecer em vários lugares. Né? Eu estou mesmo agora, neste momento, em Sergipe, estado, compõe o Brasil, num grande evento liderado pelo governador, com todos os prefeitas, né, dirigentes educacionais, porque eles fizeram uma escolha política para assegurar as condições necessárias para prover aos professores, alfabetizadores, diretor de escola, coordenador pedagógico, secretário de Estado, né, das condições para superar o alfabetismo. E isso é uma realidade que vem acontecendo aqui no Brasil, e eu vejo já em alguns países da América Latina isso acontecer. Na Argentina, no Chile, no México, no Peru. Né? Um exemplo de são necessários haver um compartilhamento dessas experiências. Eu acredito que uma coisa, não é por falta de conhecimento. Nós temos, em cada um desses países que eu citei, estudiosos, pesquisadores, especialistas, que já apresentam soluções, já apresentam visões, mesmo que não sejam exatamente a mesma coisa, mas elas são complementares, para fornecer uma base teórica para resolver o problema que nós estamos tratando. Não é? Eu acho que esse é um dado concreto. Então, eu diria que a decisão política que deve partir dos líderes políticos, mas, ao mesmo tempo, de uma demanda da sociedade, ela é absolutamente indispensável para que isso aconteça. Né? Portanto, é uma escolha, que eu diria, que mobiliza e engaja lideranças políticas que precisam tempo, presença e exemplo na sua ação de priorizar as ações necessárias para a superação do analfabetismo no nosso continente. Né? E, ao mesmo tempo, uma articulação com a sociedade civil, porque a sociedade civil ela tem uma força também muito grande no que diz respeito à construção dessa mudança de perspectiva em relação aonde tem acontecido isso, tem dado certo, tem superado e avançado no que diz respeito a essa pauta que eu considero muito importante.
não é? Então, sim... minuto a mais, viu? Então, sim, temos, sim, condições, né, de esperançar. Né? Eu diria até que é uma esperança que já está sendo construída, né, que já vem se realizando. E essa articulação entre as experiências vividas em cada país que compõe o nosso continente, ela é de um valor excepcional para que a gente possa, de uma forma adequada, superar essas tarefas. Claro que tem algumas ações que são fundamentais após a decisão política das suas lideranças, como, por exemplo, a formação inicial de professores, não é? Mas a gente vai ter tempo, a gente vai poder conversar sobre alguns aspectos, algumas estratégias de gestão, algumas estratégias pedagógicas, que nós já conhecemos, né? Mas que tivemos, ao longo da nossa conversa, com o Valdeci, com a Patrícia, com o Ion, a companhia, né? Trocamos essas experiências para que tornemos o nosso continente livre do analfabetismo para assegurar o percurso formativo das crianças, meninas e meninas, com excelência nas aprendizagens, com equidade, não é? E fazê-las capazes de se transformar e, ao mesmo tempo, serem forças transformadoras da sociedade. Então, começo assim, com essa pequena reflexão, para também compartilhar aqui o Altensi e a Patrícia, e seguimos a nossa conversa. Obrigada, Veveu. Claro que o Veveu, como ex-prefeito, sabe bem da importância da escolha política, né? E enfatiza aqui que sem esse componente fica difícil a gente seguir com os demais componentes técnicos, componentes aí fundamentais para a gente avançar nos resultados. Mas, Patrícia, a força da sociedade civil ajuda tanto a pressionar os políticos que às vezes não têm motivação intrínseca, como também a força para que os governos possam avançar. Então, eu te pediria para falar um pouco dessa importância da sociedade civil e como engajar a sociedade civil nesse movimiento pela comprensión lectora. Pues muchísimas gracias, Ana, y muy buenos días a todas y a todos los que nos saludan y que además están conectados por esta transmisión, y además un gran reconocimiento a todos los que lograron que gracias que por la tecnología estemos hablando de ese tema tan importante. A ver, primero yo creo que debemos iniciar con un marco. Patrícia, eu não sei se é o seu microfone que está com muito ¿Me estás haciendo mucho ruido? Aí, se você segura, acho que fica melhor. Me lo voy a quitar a ver si me escuchan mejor. ¿Me escuchan mejor sí. Así? Sí, perfecto, sí. Perdón. Una disculpa, pero bueno, espero que me hayan escuchado en el saludo inicial y bueno, creo que debemos de iniciar para reponer el tiempo poniendo y colocando un tema muy importante. La educación es una agenda de país, es una agenda de naciones, ¿no? Y creo que necesitamos desde las organizaciones de la sociedad civil y como sociedad civil en general, ciudadanas y ciudadanos, entender nuestra corresponsabilidad en la construcción de la agenda de esa educación que deseamos y que añoramos de América, para América Latina. Entonces, y con eso quiero insistir mucho en el rol de las organizaciones de la sociedad civil, porque al igual que Veveu, a mí también me tocó estar del lado del gobierno y siempre digo que fue un honor y ha sido un honor estar al frente de un gobierno local pensando cómo mejorar la educación de una región, de una nación, de un subgobierno. Pero esto el tema que hoy nos trae y que nos hace reflexionar es insistir
que si bien no estamos iniciando de una hoja en blanco, que hay enormes esfuerzos allá afuera de organizaciones de la sociedad civil, de universidades, invirtiendo muchos recursos para ver cómo garantizamos que la comprensión lectora se logre y se materialice en la región latinoamericana, pues todavía estamos muy lejos de lo que deseamos y de lo que pretendemos. Hemos visto muchas campañas a favor de la lectura, de colocar un libro en casa, estrategias de bibliotecas escolares, que no es el caso solo de México, sino también de muchos países en la región. Pero, ¿qué pasa con esta habilidad que la requerimos para todo el desarrollo de una trayectoria educativa posterior? Y lo que yo quiero insistir mucho es en los dos caminos que tenemos, en los que tenemos que seguir empujando las organizaciones de la sociedad civil. En un camino de la incidencia, que ese es en realidad, este es un perfecto ejemplo, hablar del tema, colocar la importancia de la comprensión lectora en la agenda pública, implicar y decir qué significa eso, cómo se puede evaluar, cómo también es un ejercicio de corresponsabilidad con las familias, con las maestras, en fin, con los organismos internacionales, ¿no? Primero es la importancia de colocar ese tema, y esa es la lógica de la incidencia, donde estamos muchas organizaciones insistiendo que los datos no nos alcanzan para la meta que nos proponemos, ¿no? Los datos nos dicen que en nuestra región tenemos todavía muchas niñas y niños a la edad de 10 años que no logran comprender lo que leen. Y si no logran comprender lo que leen, pues es un problema para las matemáticas, para las ciencias, para la historia, para el civismo, en fin, ¿no? Entonces, primero desde la incidencia. Y luego también insistir que el segundo camino que la sociedad civil está empujando mucho ahora alrededor del tema de la comprensión lectora es la implementación. Y creo que hemos visto enormes esfuerzos de muchos aliados que también forman parte de este movimiento por la comprensión lectora, donde están cerca de los tomadores de decisiones, hablando, insistiendo, diciendo que si no logramos formar a los docentes, si no logramos acercar materiales educativos pertinentes, si no logramos tomar decisiones a tiempo, si no logramos invertir en la comprensión lectora, estamos destinando el futuro de estas generaciones. Creo que los datos, Ana, Bebeo, Valtencir, nos dicen mucho, nos dicen, sobre todo ERSE, que seguramente hablará de esta prueba, Valtencir de la UNESCO, pero ERSE nos ha demostrado que claramente tenemos en 16 países de la región cerca de 40% de nuestros estudiantes de tercer grado, es decir, de 10 años de edad, y el 60% en sexto de primaria no alcanza los niveles básicos cuando hablamos de lectura y matemáticas, y sobre todo lectoescritura y matemáticas. Entonces, yo quiero insistir, Ana, que la importancia de las organizaciones de la sociedad civil no es solamente contar la relevancia, el tamaño del problema, sino también hacer visible las buenas prácticas, los resultados, lo que le funcionó a otras regiones, a otros países en la región, hablarle a los tomadores de decisiones de por qué sí es importante invertir a tiempo. La comprensión lectora, nosotros en México lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo durante los siguientes meses y, bueno, los años que vengan, ¿no? La comprensión lectora no debe estar en tela de juicio y no es algo que se pueda sacrificar. La comprensión lectora es una habilidad que requerimos todas las personas cuando pensamos en una educación para la vida, para el trabajo. Entonces, a mí me gustaría cerrar esta primera participación, Ana, insistiendo en un rol de la sociedad civil que sepa poner el tamaño del problema en la mesa, del tamaño público en la mesa, y una segunda conversación que tiene que ver con cómo podemos incidir mejor con propuesta y cómo debemos de implementar mejor con resultados. Y creo que ahí pararía en esta primera intervención. Obrigada, Patrícia. Só te pedir para fechar o microfone, que está dando um pouquinho de barulho, mas muito inspirador a gente imaginar, né, que uma sociedade que desde a família, os professores se engajam, mas também fazem essa conexão entre o problema, que os dados dizem que é grave, mas as possíveis soluções também, que já existem. E aí, Valtenci, eu
chego até você para imaginar como é que a gente pensa América Latina e Caribe como uma região, né? E aquilo que às vezes a gente está conseguindo fazer num nível local, o que a gente está conseguindo fazer num nível nacional, como é que a gente cria então um movimento transnacional? Né? Como é que as experiências e os desafios podem ser compartilhados e enfrentados coletivamente? Isso faz sentido? É possível que já tenha acontecido nessa esfera internacional? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Ana, muito obrigado aos colegas, aos organizadores desse espaço, parabéns, felicidades. Agora não sei que idioma falar, pero como había dicho al organizador que hablaría en castellano por la mayoría del público, así que continúo en castellano. Gracias por esta oportunidad. Y mira, respondiendo a la pregunta, Ana, yo creo que los organismos internacionales pueden ayudar y están ayudando, yo diría, muchísimo en intentar elevar esas experiencias, ¿no? Que muy positivas, como tenemos aquí Sobrado, por ejemplo, digamos, a darle conocimiento, darle a conocer este éxito que hemos visto en nuestra región a los ministerios de educación. Algunos eventos, algunos hitos concretos que se trabajó durante estos últimos años. Bueno, creo que es una buena noticia que ministerios de educación, ¿no? Las agencias multilaterales, sociedad civil, por ejemplo, CLADE, academia, ¿no? Toda la comunidad educativa se haya puesto de acuerdo a definir un plan de trabajo y, digamos, ponernos juntos en lo que es la agenda de este mecanismo de coordinación del ODS 4, que lo lleva UNESCO, ¿no? Entonces ahí es una primera instancia donde este diálogo sucede, ¿no? A través de las ministeriales, ¿no? De los encuentros de alto nivel de la política educativa, pero sobre todo llevando este mensaje que el tema de lectoescritura, el fomento lector, tiene que ser una prioridad para nuestra región. Entonces, en primer lugar, esto, ¿no? Es generar advocacy, conciencia de que este es un tema que tiene que estar entre lo más alto de nuestra agenda política. Después está toda la cuestión de los datos, ¿no? Y creemos en que la evidencia tiene que ser una aliada aquí a hacer con que esto sea una prioridad de los países. En el caso de UNESCO, tenemos, yo creo, y no de UNESCO, pero de la región, yo creo que tenemos que estar orgullosos de que hay instrumentos como lo que ha mencionado Patricia, ¿no? Sobre esta prueba que es el ERCE, ¿no? Que es fruto del laboratorio IES, ese laboratorio latinoamericano construido con y para los países, ¿no? Y que llevan, digamos, vamos trabajando con todos los países de habla hispana, más Brasil, ¿no? Y que nos ofrecen esta posibilidad de afirmar que la comprensión lectora temprana es este cimiento, ¿no? Del aprendizaje y que nuestra región realmente enfrenta, como escuchamos de Patricia, una brecha estructural que está condicionando todo el ciclo educativo. Y ese es el gran tema que tenemos, ¿no? Y como decía Patricia, tenemos prácticamente cada 2 estudiantes de tercer grado que no tienen, ¿no? Este nivel mínimo. Y si pensamos en los números de toda la región, estamos hablando más o menos 25 millones de niños y niñas, ¿no? Por lo tanto, es una emergencia que yo diría que a veces es una emergencia silenciosa y por eso valoro mucho esta instancia para poder hablar y discutir este tema. También sabemos que los resultados se pueden correlacionar, ¿no? Con este contexto socioeconómico que hay en la región. No nos olvidemos, somos la región más desigual del mundo y obviamente esto impacta en todo lo que tiene que ver con los aprendizajes. Por lo tanto, no son brechas, ¿no? Solo educativas, que lo son, pero también sociales y económicas, ¿no? Si miramos a nivel pedagógico, lo que la evidencia de estos estudios están demostrando es que la comprensión lectora no va solo de decodificar, ¿no? Sino de estos elementos que permiten esta interacción, ¿no? Entre habilidades lingüísticas, conocimientos previos, y ahí el tema, ¿no? Socioeconómico es muy importante porque en conocimientos previos vemos a veces muchos déficits que llegan a nuestras escuelas. También tema de vocabulario, género, textual, ¿no? Contexto,
Ahí hay otros 5 elementos, ¿no? Que el grupo, ¿no? Que trabaja, por ejemplo, el grupo ProLeer, ¿no? Nos pone que es conciencia fonológica, principio alfabético, ¿no? Fluidez, vocabulario, comprensión lectora, en fin. Hay un mundo de elementos ahí en lo pedagógico. Pero sin datos no podemos evaluar todo esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es poner en valor, y ahora tendremos después más momentos para dialogar sobre experiencias concretas, pero yo creo que el mundo, ¿no? De las organizaciones internacionales podemos aportar, colaborando con la academia, con la sociedad civil, etcétera, a nivel de investigación, ¿no? Para hacer con que iniciativas como esta puedan venir a la luz. Y ahí voy a dar otro ejemplo, que es una iniciativa que estamos empezando ahora sobre la ciencia del aprendizaje. Entonces, es ofrecer, digamos, un marco más o menos novedoso para acercar elementos como son la neurociencia, la psicología, la lingüística, ¿no? Al poner eso a disposición de los programas y las políticas que impactan en el fomento lector. Y en nuestra región, este enfoque se está fortaleciendo. Ahora mismo tenemos una universidad, la Universidad de Talca, que está en coordinación con nosotros, y con la Cátedra UNESCO, que también está en Brasil, que es la Cátedra de Ciencias para la Educación, justamente profundizando en estos temas, ¿no? Entonces yo creo que ahí salen elementos interesantes, porque no podemos, no solo, es obvio y importante basarnos en los datos, pero también hay que basarnos en lo que la ciencia del aprendizaje y su evolución, ¿no? Está ofreciendo en este momento, ¿no? Y para acabar esta última parte, poner en valor este espacio, ¿no? Este movimiento, que esto también salía mucho en esta gran, esta gran consulta que hicimos cuando elaboramos el informe Reimaginar Juntos Nuestro Futuro, ¿no? Los futuros de la educación. Allá hablábamos de la necesidad de avanzar hacia un nuevo contrato social para la educación. Y ahí yo creo que la alfabetización inicial es, ¿no? La manera de poner ese contrato social en marcha y hacer con que sea un tema de país, ¿no? Que a través de todo este ecosistema, sociedad civil, academia, etcétera, pongamos, ¿no? Que definamos ese contrato social y aseguremos que el derecho, ¿no? A esta lectura, el derecho a la alfabetización inicial sea realmente garantizado por todas estas organizaciones y por todo este ecosistema. Yo creo que paro por aquí, pero después me gustaría comentar algunos ejemplos concretos. Gracias. Obrigada, Valtenci. Essa questão de termos um acordo a partir do ODS 4 é importante, mas para além da intenção da meta, sem dúvida esse contrato social é o que viabiliza a gente alcançar o que esperamos. Mas você já deu a pista de o que já está acontecendo, né, na América Latina, que pode ser indicador de sucesso, de caminhos, né? O que a gente já pode ver como promissor na nossa região. E eu vou começar por Patrícia. Patrícia, se você puder, de tudo que você tem visto aí em México, em outros países, o que já lhe chama a atenção, que é algo que a América Latina pode compartilhar como caminhos possíveis? Claro que sí, Ana, espero que se me escuche bien, si no me dicen, pero bueno, primero, a ver, me toca, la verdad es que tener el honor de ver varias iniciativas, de observarlas, de estudiar. Creo que lo lindo de cuando estamos compartiendo en la región buenas prácticas y entendiendo cómo se toman decisiones en los distintos faros de las políticas educativas, nos hace también reconocer los esfuerzos que están latiendo fuertemente, ¿no? Y yo quiero hablar especialmente, me toca, quisiera hacerlo también por respeto a los otros países, de lo que está sucediendo en México, ¿no? Creo que aquí, y mucho de lo que ha aprendido, de lo que se ha aprendido de las iniciativas de Argentina, de Brasil mismo, pero yo quiero primero poner y reconocer el enorme trabajo que está haciendo Instituto Natura con varias otras organizaciones en las cuales hemos estado conociendo de cerca un esfuerzo de implementación con distintos gobiernos, subgobiernos o, bueno, gobiernos subnacionales, como le llamaríamos en México, donde hay un esfuerzo consistente, pues basado en la evidencia, como bien también lo decía
Valdevir y un poco Valdencir, perdón, y Bebeu, ¿no? La importancia de los datos, de tomar las evaluaciones y de poner los esfuerzos en alfabetización inicial. Y aquí es Instituto Natura, Fundación Coppel, me parece que BOD, Fundación Zorro Rojo, ¿no? Varias organizaciones que están rodeando estos esfuerzos y que están prácticamente haciendo una mancuerna o una pinza muy, muy sólida en la lógica de financiamiento e implementación. La verdad, Ana, yo te diría que si bien ha sido un esfuerzo que tiene ya más, por lo que entiendo, más de 3 ciclos escolares, pensemos 3 años, pues todavía hay que seguir insistiendo en que los temas de la agenda tienen que ser consistentes, continuos y que no tienen que sostenerse, ¿no? O de pinzas, como le diríamos en México, de alfileres, porque hay cambios políticos. Y me parece que ese esfuerzo de implementación desde sociedad civil en alianza con los gobiernos subnacionales está trayendo frutos en temas de alfabetización inicial. Ojalá esto llegue a una conversación nacional en México. En fin, hay muchos esfuerzos de convencimiento hacia las autoridades educativas nacionales y esperemos que llegue. Ese es uno primero que nada más quiero reconocer y bueno, eventualmente en la agenda de este movimiento y de estos días vamos a estar viendo mucho más sobre ese esfuerzo. Y me parece que hay otros que yo quiero reconocer que tienen que ver con esta vinculación universidades, institutos de educación superior, comunidades y sociedad civil. Y ahí yo les quiero transmitir un esfuerzo que hemos hecho desde Mexicanos Primero en una cuenca, ¿no? Y cuando hablamos de la agenda de educación, no me quiero salir del tema que nos provoca hoy, pero tenemos que pensar que necesitamos pues ponerle también esfuerzos sistémicos, ¿no? O hacer de esto un esfuerzo sistémico y más bien ponerle más lógicas interinstitucionales. Entonces, en México tenemos un grave tema con el agua en las cuencas de este país, pero tenemos muchas comunidades educativas, muchas escuelas que rodean esas cuencas, ¿no? Y que si bien tenemos una agenda de cómo recuperamos un territorio que a la larga nos invite a sobrevivir y a no migrar de esos espacios, pues hay un canal, ahora sí, como tenemos el canal de agua conectados entre todos, tenemos un canal educativo que nos indica que esas comunidades necesitan comprender por qué los problemas de su comunidad necesitan arroparse mucho más desde ciertas habilidades que no están logradas, ¿no? Y entonces aquí lo que hicimos fue invitar a la Universidad Veracruzana con una estrategia obviamente tienen una estrategia, investigación, además altamente documentada por revistas arbitradas y demás de medición del aprendizaje, medición independiente del aprendizaje, y los invitamos a ir a esa cuenca, los invitamos a ver cómo estaban las competencias matemáticas y de lectoescritura, y lo que nos dimos cuenta es que en esas comunidades alejadas donde mayor marginación se tiene, donde más retos ambientales hay, y demás, pues ahí es donde teníamos que voltear a ver a las comunidades y trabajar muy fuertemente en remediar esos vacíos en comprensión lectora. ¿Por qué lo traigo a colación, Ana? ¿Y por qué me estoy yendo como de una conversación muy nacional, muy de política pública general, a una conversación de comunidad educativa, ¿no? Porque necesitamos como organizaciones de la sociedad civil reconocer que hay distintos esfuerzos, que hay distintas formas de medir los logros de aprendizaje, pero que también hay distintas formas de tratar esos retos, sobre todo el tema de la comprensión lectora, ¿no? Ese tema de Guerrero en una cuenca muy alejada, con mucha adversidad, pues requiere otro tipo de aproximación, otro tipo de sostener esfuerzos académicos que garanticen que los aprendizajes en esos espacios alejados estén garantizados, pero también el ejemplo que di de Instituto Natura y sus aliados en México, pues también tiene mucho que ver en lo masivo, ¿no? En cómo podemos llegar más lejos, cómo la implementación puede ser más generalizada. Y creo que estamos en un momento en la región donde la comprensión lectora no tiene que estar a debate, ¿no? Sino que tiene que estar urgentemente visible, ¿no? Y creo que tenemos que buscar todos los esfuerzos posibles y hacer todas las alianzas con quienes ya tienen experiencia en la implementación, en el diseño de instrumentos, en la evaluación,
obviamente, de la competencia, por lo menos en este caso de la comprensión lectora. Y creo que por lo menos el caso de México, que es un país heterogéneo, complejo, diverso, como lo es pues muchos países de la región latinoamericana, también lo que tenemos que voltear a ver es que no importa, ¿no? La manera en la que lo hagamos, no estamos en un momento de poner en tela de juicio cuál es la mejor práctica sobre la otra, sino reconocer que todos los esfuerzos nos tienen que llevar de una u otra forma a garantizar que la comprensión lectora esté puesta en edad, a tiempo para las niñas y niños de la región. A mí me asusta mucho esta cifra que dice Valdecir sobre los 25 millones, ¿no? La verdad es que claramente creo que México tiene una gran representación en esos 25 millones, Valdecir, pero sí insistir mucho. Esfuerzos hay, muy consolidados, muy bien puestos, con estos paralelismos de las condiciones de marginación o de las condiciones más urbanas. Y lo lindo y lo que me parece muy reconocible, al menos en el contexto mexicano, es que los hay, Ana. Y lo que hay que hacer es aprender más, y me parece que el Movimiento por la Comprensión Lectora nos está invitando a tratar de provocar a quienes nos escuchan, nos ven, de acercar más prácticas, de voltear a ver también eso que hacen las escuelas y los docentes en las aulas, y también creo que es un momento que la comprensión lectora hace un movimiento de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, de las comunidades educativas hacia arriba y no necesariamente siempre de arriba hacia abajo. Perfeito, Patrícia. Muitas práticas e soluções a gente já consegue capturar pela sua fala. Eu vou mudar aqui para o Veveu. Veveu, nas suas andanças, o que você tem visto que tem funcionado na América Latina, que valeria a pena aqui, nesses próximos minutos, compartilhar? Você está com um pequeno problema no seu microfone, então, se você puder falar bem articulado para a gente conseguir entender melhor, tá? E aproveito para dizer ao pessoal que está nos assistindo que, se vocês quiserem botar perguntas no chat, eu estou acompanhando aqui. A gente tem gente, Veveu, da Colômbia, do México, Peru, Argentina, Brasil, então tem gente de muitas partes. Por favor, nos compartilhem suas perguntas e colocações. Veveu, o que já está acontecendo de bom na América Latina, nessa área da compreensão leitora? Acho que a Patrícia já falou um pouco sobre isso, né? Você também no pensei. Sim, no caso do Brasil, né, a gente tem uma aliança pela alfabetização que junta o Instituto Natura, a Fundação Leme e a Associação Bem Comum, com outros parceiros aliados, que já desenvolvemos um trabalho com 18 estados. Dos 26 estados brasileiros, 18, nós já estamos atuando, que chega a perto de 3.000 e quase 3.400 municípios. São 3 milhões e meio de crianças do primeiro ao segundo ano. Aquele que termina o segundo ano com 7 anos de idade. Não é? Já foi dito aqui, tanto o Opensivo, também pela Patrícia, de que tem algo que é fundamental, que são os dados. Né? Você ter informações sobre as causas dos problemas do analfabetismo. Né? Então, a gente imagina que, através de uma política pública de Estado sistêmica, que articule a avaliação de aprendizagem, que ela seja um guia para garantir a formação em serviço de professores e professoras, assim como diretores, né? Que elas sejam também orientações para a formação de material didático adequado para cada território, né? Ao mesmo tempo, uma ação de engajamento, não apenas da comunidade
escolar, das famílias e da sociedade, não é? Isso dá robustez para que uma política de alfabetização feita de uma forma sistêmica, ela possa ter eficácia. Aqui mesmo, eu estava falando, eu estou em Sergipe, no estado, numa solenidade com o governador, onde ele fazia um reconhecimento público, não é? Reconhecendo o esforço de toda a comunidade escolar e aí envolvendo a sociedade civil, parceiros e aliados que ajudam a desenvolver esse trabalho, né? Então, assim, eu volto a falar, Ana, sobre a importância da decisão política para que essa decisão se materialize e ter condições das diversas estratégias de gestão e pedagógicas, elas possam acontecer. E a gente tem visto isso acontecendo aqui no nosso país. Eu queria usar um pouquinho do meu tempo aqui, dizendo que o governo federal no Brasil, após assim, já um movimento ao longo do tempo, né, teve a experiência de Sobral, inspirou o estado do Ceará, né, e alguns estados vinham desenvolvendo também, através do regime de colaboração, uma política de Estado para o enfrentamento da alfabetização. O governo federal criou um compromisso nacional criança alfabetizada, né, e uma política de Estado, em que o governo federal, através do Ministério da Educação, colabora com os estados e para realizar os estados colaborarem com os municípios no sentido de criar um movimento favorável à alfabetização. E, além disso, ou melhor, antes disso, ele definiu o que é uma criança alfabetizada. O INEP, no órgão de dados do Ministério da Educação, definiu qual é a proficiência, né, adequada para considerar uma criança alfabetizada, porque cada estado tem o seu padrão. E depois estabeleceu métodos que são municipais, estaduais e nacionais. Partindo de um patamar, ele estabeleceu métodos. Então, cada município, o conjunto dos municípios dos estados, se movimenta no sentido de atingir aquela meta, né? Nós achamos que essa é uma boa estratégia, tá certo? Claro que em cada território, assim como no Brasil, na América Latina, no Caribe, também serão capazes de desenvolver seus programas respeitando o protagonismo local, né, porque em cada lugar tem experiências próprias, tem vivência, tem inteligência, que são capazes de desenvolver o seu programa. O que precisamos Viveu só um minuto. O seu áudio está realmente muito ruim. As pessoas não conseguem escutar bem em português e aí a tradução também não consegue legendar em espanhol. Então, eu vou ter que te interromper um pouquinho e vou tentar recuperar um pouco da informação que você nos deu para que não se perca. Tudo bem? Tudo bem. O Veveu falou de duas coisas importantes aqui. A primeira de um programa do governo federal no Brasil, que é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que tem promovido aí avanços no campo da alfabetização. Ele fala aí de um índice de compreensão leitora, né, o INEP, que é o órgão do governo federal que produz os dados, as avaliações, criou aí um exame, né, uma forma de medir o nível de alfabetização para as crianças até o 2º ano.
tem metas claras para cada município, para cada estado, tem fomentado muito a colaboração de estados para municípios. Então, falou de várias ações que têm acontecido aqui a partir do governo federal no Brasil, mas também de uma aliança da sociedade civil, Aliança pela Alfabetização, que já está em 18 estados dos 27 estados do Brasil, e está já chegando a mais de 3,5 milhões de crianças, com todo um trabalho aí de material estruturado, de formação de professor, e também do que ele acha que é muito importante, do reconhecimento público de quem está fazendo e alcançando resultados, inclusive com premiações, e aí já é uma terceira iniciativa, premiações que estão sendo oferecidas pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional, para prefeitos e governadores que estão alcançando suas metas. Veveu, desculpe eu ter que fazer aqui uma tradução, mas eu não queria que as pessoas perdessem, e realmente o áudio está muito difícil de ser acompanhado. Mas eu queria acrescentar uma coisa, se você me ouve bem, você pode traduzir, é que eu vou tentando adivinhar. Esse movimento, ele está gerando uma mobilização social. Então, organizações da sociedade civil, como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, está criando um programa Prefeito Alfabetizador. A Bahia está lançando agora, no dia 15, um programa Bahia Alfabetizada, onde vários segmentos, não apenas o governo, mas organizações da sociedade civil, Ministério Público, Tribunal de Justiça, se juntam para fazer um movimento a favor da alfabetização. Não sei se conseguiram pegar aí essa complementação. Esse movimento todo da aliança, do governo federal, do legislativo, tem gerado mais mobilizações ao redor do país, como a Federação das Indústrias, né, mundo corporativo, criando prêmio para prefeitos, e também estados lançando movimentos pela alfabetização. Então, isso vai fazendo com que várias iniciativas emerjam no país como um todo. Valtenci, Veveu, obrigada. Espero ter feito jus aqui à tradução. Valtenci, a gente queria muito saber como é que estão acontecendo as coisas aí na região como um todo. Você que tem essa visão mais internacional sobre a região, o que tem de importante acontecendo para fazer avançar a compreensão leitora na América Latina? Tuve un problema de conexión, no sé si me has llamado. ¿Entro yo? Você agora, Valtenci, o que tem acontecido de importante na região que vale a pena ser compartilhado? Muito obrigado, Ana. No, yo creo que estamos en un momento, a pesar de la dificultad, de mucha esperanza, ¿no? Escuchar ahora, ¿no? Lo que nos contaba Veveu, también Patricia, nos da, ¿no? Esta energía de que podemos cambiar esta realidad, ¿no? Yo creo que la región cuenta, ¿no? Con experiencias que están combinando datos, como mencionaba antes, todo el tema de la evidencia científica, ¿no? Y también esta colaboración, digamos, multisectorial, que es realmente esencial. Mira, en primer lugar, yo creo que tenemos experiencias nacionales, como acabamos, ¿no? De escuchar, la de Brasil, que están convirtiendo lo que es la alfabetización en esta prioridad y prácticamente en un movimiento, ¿no? Que esto es lo que conecta también con lo que mencionaba antes de esta necesidad de ese contrato social, ¿no? De priorización de la cuestión de la lectura. Mira, entrando en ejemplos concretos, por ejemplo, en Chile, después y gracias a una reunión de este movimiento, ¿no? Que está fomentando y propiciando este espacio, este encuentro de hoy, pero un encuentro previo, ¿no? Una reunión, de ahí sale una iniciativa que se está implementando en Chile, que se llama el Compromiso Nacional
por el aprendizaje lector en Chile. Y es un ejemplo que ahora mismo tiene más de 100 instituciones alineadas y, digamos, haciendo fuerza, organismos internacionales y, digamos, sociedad civil, academia, que han acordado una meta de que todos los niños y niñas lean de manera comprensiva antes de terminar el segundo básico. Entonces, como país se han puesto de acuerdo y han puesto esta meta a nivel nacional, respondiendo realmente un diagnóstico previo duro que hay, ¿no? Que los mismos datos del ERCE están revelando y sus datos a nivel nacional. Este esfuerzo se articula, ¿no? Con la agenda de UNESCO, pero gracias a una alianza con la sociedad civil, con la Red por un Chile que lee, que es una organización dinámica, viva, que está ahí con una serie de muchas personas y organismos bajo esta red, y todos ellos trabajando, ¿no? También con UNESCO, y hemos logrado entre todos, primero, poner el tema de la lectura y poner este compromiso en la agenda de todas las candidatas a la presidencia del país. Entonces, un compromiso muy concreto. Después conseguimos que todos los exministros de Educación y el ministro actual firmaran también y hicieran un artículo en la prensa defendiendo el tema de la lectura. Si nos salimos de Chile y vamos a América Latina, tenemos iniciativas como ProLeer, ¿no? Esta red internacional de investigadores, educadores, ¿no? Especialistas realmente en alfabetización temprana, ¿no? Y que está colaborando, obviamente, con muchas instituciones que están aquí ofreciendo herramientas, etc. También tenemos, ¿no? Casos de la experiencia de Brasil que acabamos de escuchar. También en Chile hay un manifiesto por la formación docente en lectura y escritura inicial. Eso es súper importante, vinculado también con otras iniciativas de UNESCO, como es la Estrategia Regional Docente. O sea, tener este foco en formación docente en lectura es esencial, ¿no? Porque a veces hemos perdido en muchos de nuestros países esta especialidad, ¿no? También sobre datos hemos avanzado en esta serie de LERCE, que por cierto, el LERCE ahora mismo estamos haciendo, ¿no? la encuesta a más de 200,000 niños en la región. Esto tiene un valor también enorme, ¿no? Y esta historia de todos estos datos que estamos acumulando durante todos estos años están permitiendo realmente transformar esos resultados en herramientas concretas. Por ejemplo, tenemos el ERCE Escuela, que está apoyando a los docentes a diagnosticar dónde está, ¿no? El tema en el momento, ¿no? de que enseña lectura, dónde puede estar el elemento a mejorar. Bueno, varios países, ¿no? Están cruzando esta información, ajustando currículums, entonces está pasando algo, ¿no? Y si miramos el movimiento que yo creo que nace, ¿no? de los que estamos aquí en este movimiento por la comprensión lectora, vemos ahí países, ¿no? Desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, con iniciativas muy, muy interesantes. Entonces yo creo que tenemos una semilla ahí, y más que semillas, acciones muy concretas que pueden, digamos, ser llevadas y, digamos, interactuar con otros países de nuestra región. Y por eso yo me atrevería a decir que este movimiento, ¿no? Está actuando con independencia, digamos, de gobiernos, de fuerzas políticas, para poner la lectura, ¿no? Digamos, en el centro, poner la evidencia también en el centro, para apoyo a este fomento lector, y articulando alianzas, ¿no? Desde las municipalidades a las regiones, pero también a nivel de países, ¿no? Para poder sostener estas acciones que vayan más allá de los ciclos gubernamentales. Y esto es clave, o sea, si queremos que esto funcione, tenemos que articularnos, y ahí UNESCO y las organizaciones internacionales juegan un rol, porque están más allá, ¿no? De un gobierno en concreto, tiene una sostenibilidad durante el tiempo y pueden acompañar estos cambios de gestión, asegurando que esto sean prioridades que se quede a largo plazo y que realmente podamos ver impacto. Resumiendo, creo que tenemos buenas noticias, hay avances, tenemos más ejemplos obviamente, pero la emergencia está aquí, y hablamos a veces de una emergencia silenciosa, y aparte de los que estamos, ¿no? En este espacio, no hay mucha discusión fuera, ¿no? de estas redes, de nosotros que estamos dedicados a este tema, ¿no? Por lo tanto, hay una emergencia, hay que actuar, pero la región está produciendo buenos resultados de los cuales podemos anclarnos y avanzar la agenda. Gracias.
Obrigada, Valtenci. Então, acho que tem uma mensagem clara que os números não são bons, a emergência é premente, realmente é urgente, a alfabetização é o cimento, é a base, mas já temos caminhos, já temos muitas ações acontecendo e deflagrando novas ações. E é esse convite para essa intersetorialidade, essa conjunção de muitos setores, de muitos órgãos, de muitas pessoas, para que esse movimento ganhe cada vez mais força e sustentabilidade na região. Nós temos 1 minuto para cada um concluir. Eu diria que se vocês pudessem dar um conselho, né, para as pessoas que estão aqui, o que fazer para se juntar a esse movimento, para potencializar esse movimento, cada um desde a sua organização, desde o seu lugar. Se vocês puderem, então, em 1 minuto, eu vou começar, Patrícia, com você, porque também tem uma pergunta da Janina Bustamante, sobre o que você se refere quando você fala de que todos os esforços são bem-vindos. Ela pergunta, imagino que seja abordar o problema por diferentes perspectivas e metodologias? Quando você fala de menos embate e mais convergência, né? Mas aí, se você puder falar o seu minuto aí, contemplando esa pregunta. Claro que sí, Ana, y gracias por esa pregunta. Sí, justo sí, creo que estamos, de repente, nos está llevando un poco nos jalando por de frente la técnica y quién tiene el mejor mecanismo, el mejor método y demás, y estamos perdiendo de vista que lo importante es reducir el rezago en comprensión lectora, ¿no? Entonces, me parece que estamos en esa emergencia silenciosa, urgencia, como bien lo llaman aquí mis colegas. Me parece que sí tenemos que apostar por lograr de cualquier manera, claramente que esté avalado, cuidado y demás, pero sí tenemos que reducir a toda costa. Y además, me parece que estamos en un momento de visibilizar esos esfuerzos que quizás no están tan en la agenda pública, pero que están mucho en la agenda de las escuelas, donde sí están funcionando y sí se está reduciendo esta brecha. Y yo quiero cerrar esta participación, Ana, primero agradeciendo enormemente el espacio, la provocación, haciendo valer que hay más de 400 organizaciones que estamos en la región empujando este movimiento por la comprensión lectora, porque a mí personalmente, creo que a Mexicanos Primero, a muchos de los que estamos aquí, nos mueve algo que debe ser muy importante. Origen no debe ser destino. No importa en qué parte de la región naciste, no importa y no debe de importar las condiciones. Todas las niñas y los niños merecen tener lo mínimo garantizado. Y cuando estamos hablando de lo mínimo, estamos hablando de la dignidad hacia las infancias y hacia la juventud de la región. Y para nosotros la comprensión lectora es una llave que abre todas las puertas para conectar por el mundo, para conectar para ser mejores ciudadanos, en fin, para conectar con otras personas, con otras nacionalidades. Entonces, yo lo que quiero insistir es que este movimiento por la comprensión lectora no sea ni espontáneo ni temporal, ¿no? Sino que también todas y todos, sin importar el rol que tenemos una corresponsabilidad para garantizar esos mínimos deseados para nuestras niñas y nuestros niños. Obrigada, Patrícia. Valtenci, 1 minuto para suas últimas palavras e conselhos. Muito obrigado. Eu acho que estamos numa região positivamente privilegiada. Tivemos uma história da educação, não? Com grandes pedagogos, educadores, educadoras, não? Desde Freire, não? Até Gabriela Mistral, não? Que digamos que estos educadores lo que hicieron y coincidieron en que la lectura, ¿no? Y conectando con lo que decía Patricia, la lectura es el origen de este pensamiento crítico, ¿no? De esta conciencia democrática, ¿no? Y para estos grandes educadores que tuvimos en la región, y aún tenemos hoy aquí, comprender un texto era también comprender el mundo, ¿no? Era leer el mundo, era reconocerse, ¿no? Como ese sujeto, ¿no? De derechos,
con pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pensamos que a veces si estos grandes pedagogos, ¿no? Pedagogas estuvieran hoy viviendo en el mundo de la inteligencia artificial y vieran, ¿no? El nivel de rezago que tienen nuestros niños y niñas en algo tan básico y tan fundamental como es la lectura, realmente seguramente estarían aquí, harían parte de este gran movimiento que estamos entre todos, entre más de 400 organizaciones intentando construir. ¿Por qué? Porque este déficit que tenemos hoy no podemos permitirlo, porque al mismo tiempo la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados. Tenemos esta población sin pensamiento crítico porque no saben leer, están consumiendo todo lo que se está generando en la IA de manera acrítica. Por lo tanto, lo que está en riesgo aquí es la vida de estas personas, pero también la vida y la salud de nuestras democracias. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta y también conectando con Patricia, origen no debe ser destino, sin duda, y además tenemos que entre todos, ¿no?, sentirnos llamados a esta necesidad de actuar. Por lo tanto, desde donde estemos, si soy un joven, una joven en una zona rural de nuestra América Latina, pues ahí busquemos nuestro espacio, hablemos con quien sea, ¿no? Ocupemos, ¿no?, esta silla, este espacio para hacer con que esta sea una realidad que podamos cambiar entre todos y ahora. Por lo tanto, es un llamado realmente a cada persona, desde el presidente o el jefe de Estado hasta la persona que está en la villa, en la ciudad más remota de nuestros países. Tenemos que actuar. No podemos dejar que estas generaciones no tengan estas competencias habilitantes mínimas. Y podemos hacerlo. Somos una región con capacidades. Podemos hacerlo. Entonces, creemos que sí y empecemos mañana mismo o ahora mismo a actuar en esta dirección. Gracias. Gracias, Valtencir. Viveu, suas últimas palavras, que conselho você dá a quem nos escuta? Não sei se o microfone melhorou. Melhorou, né? Um pouquinho. Bom, primeiro, acreditar que é possível e essa crença ser uma energia permanente, diariamente, em cada um de nós, e aí eu falo de todos que estamos envolvidos nisso, com a compreensão de uma coisa óbvia. O ser humano só faz 7 anos uma vez na vida. Isso significa o senso de urgência que nós precisamos imprimir as providências no sentido de superar o analfabetismo. A convivência com pensamentos diferentes, com o senso crítico, ela não é problema, ela é força para que a gente tenha maior capacidade de superar esses problemas, não é? Eu acrescento aqui ao que já foi dito antes, que nesse semestre, no primeiro semestre, eu participei em Antígua, numa reunião com 11 países da América Latina e Caribe, onde, por uma iniciativa da Suma e outras organizações, assinaram um documento, 11 ministros, em que afirmavam o compromisso de América Central e Caribe livre do analfabetismo. Então, realmente, é muito ampla, né, o esforço que vem sendo feito por diversas organizações, por diversos governos, nesse sentido. Eu quero terminar a minha fala lembrando que, se a gente olhar para o planeta Terra, a gente enxergar mapas que se sobrepõem, Ana, você vai encontrar a colonização, você vai encontrar o mesmo mapa de níveis de violências, você vai encontrar o mesmo mapa com níveis de desigualdades acentuadas no planeta e coincide também com níveis desafiadores do analfabetismo. E esses mapas, eles se concentram, estão presentes na América Latina, América Caribe, América Central e Caribe. Então, é absolutamente inadiável a tarefa para superarmos o analfabetismo. Eu faço sempre para mim uma pergunta. Nós estamos alfabetizando uma criança que hoje tem 7 anos.
para os dias de hoje, ou estamos alfabetizando para daqui a 10 anos, em que o mundo será completamente diferente, com as conquistas das tecnologias, da inteligência artificial, e como fazer com que essas conquistas elas sejam favoráveis para o processo de alfabetização das crianças na idade certa. Eu acho que iniciativas como essa, elas fazem parte desse esforço comum que nos une a todos na tarefa inadiável de alfabetizar as crianças, para que elas tenham um percurso formativo qualificado, ela tenha um percurso e um itinerário de vida também qualificado, no sentido de fazer da América Latina, do nosso continente, um país justo com a democracia fortalecida. Eu acho que esse é, sem sombra de dúvida, um motivo que nos une. Muito obrigada, Viveu. Que bom lhe escutar bem. Finalmente o microfone funcionou e que bom que sua mensagem final foi bem compreendida, imagino, por todos. Eu queria agradecer muito, Viveu, Valtencir, Patrícia, a todos aí de tantos países da América Latina que acompanharam com a gente essa sessão. Lembrar que essa é a primeira de muitas, que ao longo dos próximos dias teremos várias sessões com palestrantes muito esclarecidos, muito potentes, para nos ajudar aí de alguma forma, a gente desenvolver aí essa fé, né, Viveu, que você fala, de acreditar para ter energia e senso de urgência para a gente transformar. E eu queria só terminar, porque eu achei muito bonita essa metáfora, Patrícia, de que a alfabetização, a compreensão leitora é essa chave que abre portas para se compreender o mundo, como mencionou Valtencir, abre portas para a dignidade e para a possibilidade da realização de potenciais e sonhos, abre portas para a gente fortalecer a democracia na América Latina, mas, mais do que tudo, acho que abre portas para a gente romper com todo esse ciclo de violência, de iniquidades, de injustiças que nos acompanham desde os tempos coloniais. Então, é uma chave que também liberta, né? Que liberta a gente, enquanto região, de todos esses males crônicos que nos fazem, que de alguma forma sombreiam a nossa luz. Então, que todos possam se juntar a nós no movimento pela compreensão leitora, nas sessões que vão se seguir ao longo dessa semana e nessa grande causa pela melhoria da alfabetização na América Latina. Muito obrigada a todos. Obrigado. Muchas gracias, obrigada.